¿Dónde tropieza la palabra de Dios? En la tesudez, en la insensibilidad, por decirlo de alguna manera, que trae nuestras religiosidades. Decimos creer en Dios y no manifestamos el amor de Dios unos a otros. Pero gracias, Señor, que lo podemos hacer, ¿verdad? Qué lindo, Dios los bendiga. Quiero que me acompañe, por favor, al libro del profeta Miqueas. En el Antiguo Testamento, los profetas menores, está como 4 o 5 cuadras antes de que empiece el Nuevo Testamento. Entonces, el libro del profeta Miqueas, y allí en el capítulo 6 vamos a leer 3 versículos que son determinantes en nuestra fe de hoy. Aleluya. Porque se trata de que la fe de los cristianos de hoy se note más que nunca. Amén. La Biblia dice que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Eso significa que si antes, en los primeros tiempos de la iglesia, los hermanos brillaron, ¿cuánto más brillaremos nosotros? ¿Lo cree usted? Entonces esta palabra es para que tomemos atención en cuanto a lo que nosotros tenemos que estar involucrados para que esta fe nuestra se note en el mundo de hoy. Dicen que este mundo de hoy es el mundo de la apostasía, o sea, donde los pueblos abandonan la fe. Qué maravilloso que cuando un pueblo está abandonando su fe, hay quienes hacen presente la fe. Amén. Entonces, afírmese, compadre, que vamos a la palabra. Dice la palabra en el capítulo 6 de Miqueas y en el verso 6 precisamente. El subtítulo de algunas Biblias dice: lo que Jehová pide del hombre. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, responde el Señor a través del profeta, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, diga conmigo, solamente. Eso me gustó. Solamente. ¿Puedo decirlo otra vez? Qué simple es el Evangelio para los que creen. Amén. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén, dice eso. Gracias, Señor. Oremos por un instante. Padre, aquí estamos otra vez ante tu bendita palabra, con este deseo de lo profundo de nuestro corazón. No hemos venido aquí por cosas de religiosidad vana. No hemos venido sino a buscar de ti la dirección, a reconocerte en tu grandeza, en la exaltación, en la alabanza, en los cánticos de adoración, y a disponernos para que tu palabra nos guíe por esas sendas de justicia por amor de tu nombre. Concédenos esta mañana ese espíritu maravilloso de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, que va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que estemos así entendidos de tu buena voluntad. Padre, nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti en la gracia en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, expectantes de tu visitación, porque sabemos, Señor, que tú tienes días de gloria reservados para nosotros. Te damos gloria y alabanza, declaramos tu bendición en esta palabra, nos rendimos a ti en ella, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Qué texto este, ¿verdad? Gracias, Señor. Yo creo que más de alguna vez lo ha leído usted. Ojalá que haya sido así. Y
Es un momento crítico en el pueblo de Israel. Haciendo un poco de contexto histórico, un Israel que otra vez se estaba quedando dormido en sus laureles, tuvo victorias pasadas. ¿Cuántas veces los cristianos nos quedamos dormidos en cosas que un día hicimos por el Señor o que el Señor hizo por nosotros? Y esas cosas se convierten en un baluarte, pero como en esos baluartes que quedan allí estáticos sin moverse, y a veces se llenan de polvo porque no tenemos el tiempo ni siquiera de limpiarlos. Sin embargo, qué lindo es cuando la fe es continua y te impulsa a que la gloria de Dios se note de día en día. De aquí entonces este llamado y esta palabra que hoy tenemos que entender. ¿Qué pide Dios de nosotros? Porque este texto habla, queridos, de devoción, verdadera devoción. Quizás el segundo título de esta palabra debiera ser: ¿cuál es nuestra verdadera devoción? Ese sentido de buscar con pasión cómo honrar al Señor con mi vida. Porque nuestra devoción habla de la realidad de nuestra fe. ¿Cuán verdadera, cuán genuina? ¿Cuánto en realidad tengo fe? ¿Cuánta fe tengo? ¿Cómo está mi corazón con respecto a Dios? Eso lo dice la devoción que yo tengo. ¿Cuánto nos interesa a Dios? De eso habla la devoción. Eso es lo que responde la devoción. Es decir, el interés, la dedicación, la pasión que nos impulsa para buscarlo cada día. Más allá de nuestros propios intereses, algo nos mueve a honrar al Señor. De eso habla la devoción que nosotros tenemos por el Señor. Porque cuanto más creemos en Dios, es cuanto más lo consideramos y lo buscamos cada día. ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? El punto válido aquí tiene que ver con estas dos preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué es lo que nosotros buscamos de Dios en realidad? Es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando del Señor? Y lo segundo tiene que ver con lo que nos apasiona de Dios. ¿Qué es lo que me apasiona en Dios? ¿Qué me apasiona? Una pasión es algo que nace de aquí adentro y te impulsa con vehemencia, con desesperación, contra cualquier precio. Lo tendré, cueste lo que cueste. Amén. Esa es una cosa de pasión. Entonces, ¿qué es lo que te apasiona en Dios? Y hay dos cosas que tienen que estar en perfecto equilibrio en relación con la respuesta a estas dos preguntas. Primero, es lo que le pedimos a Él, y segundo, es lo que Él pide de nosotros. ¿Me escucha? Lo que le pedimos a Él y lo que Él pide de nosotros. Porque el verdadero sentido de la fe, queridos, tiene dos lados importantes que nosotros tenemos que descubrir cada día. Dos lados, el sentido de la fe. Es decir, la fe debe causar dos efectos importantes en nuestra vida. Primero, buscar a Dios para recibir de Él. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Se acuerda de ese texto? Entonces la fe tiene que llevarte con pasión a buscar de Él para recibir de Él, porque el que busca halla. Nadie viene a Dios sin pretender recibir algo de Dios. ¿Estamos? Entonces eso es lo primero, buscar de Él para recibir de Él. Y por tanto entonces vivir en su gracia, vivir dependientes de Él, de lo que Él me dará cada día, de cómo a Él lo descubriré, cómo descubriré su favor en cada circunstancia. Yo lo busco para eso, para encontrarme con su gloria. Pero la segunda cosa que tiene que ver con nuestra fe es que buscamos a Dios para entregarnos a Él y por tanto para vivir en su voluntad. ¿Estamos?
sin lo segundo no puede completarse, no puede ser todo lo primero. Yo busco a Dios para recibir de Él. ¿Por qué? Porque vivo para Él. En Él, por Él y para Él vivimos, para que su voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Amén, mis hermanos. Entonces, en cuanto a lo primero, que es buscarlo para recibir de Él, cada día nos hacemos más expertos por la vida misma, porque la vida en sí tiene sus necesidades. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Y quién suple tus necesidades? ¿Quién las suple, iglesia? El Señor, amén. Él suple todas tus necesidades. Entonces cada día nos vamos haciendo más expertos en buscarlo a Él para recibir más de Él. Sin embargo, lo segundo, tenemos que buscarnos y entregarnos a Él para hacer su voluntad. Y en esto último, muchas veces no somos muy expertos, porque andamos preguntándonos por ahí precisamente cuál será la voluntad del Señor en esto, en esto otro. ¿Será esto la voluntad de Dios? Como si nosotros no pudiésemos tener acceso a la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la esencia del nuevo nacimiento. Amén. No somos gente que anda indagando para ver si le resulta esa indagación, esa averiguación. El que pregunta recibe respuesta. Clama a mí, yo te responderé. Gracias, Señor. Entonces, en esto de entregarnos para hacer su voluntad, no somos tan expertos y a veces vamos quedando muy distantes de ello. Ahí entonces el abocarnos a esta palabra para saber lo que Dios pide de nosotros. Amén, iglesia. Lo que Él pide de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor pide de mí? Yo pueda tenerlo resumido tan prácticamente que me guío por eso. Acuérdese de esta palabra que repetimos varias veces. ¿Se acuerda cuál era? Solamente. Amén. Solamente. No tienes que hacer tanto. Solamente hay algo que tienes que hacer. Y eso es lo que te pide del Señor. Dios nos da siempre, pero Él también nos pide. ¿Estamos? En la medida en que tú respondes a Él, tú recibes más. Porque tienes que entrar en la rueda o en el círculo de la bendición, que es causa y efecto. Yo doy, por tanto recibo. Yo recibo, por tanto doy. Y así camina mi vida en el Señor. Aleluya. Entonces de aquí, esta pregunta que nos planteamos con esta bendita palabra de Miqueas: ¿qué pide Dios de ti? Y el asunto no es solo responderla, sino que estemos tan conscientes de ella, querido, que pueda ser la esencia de nuestra conducta, el motor que nos va a ayudar a discernir, o sea, a captar, a entender el momento justo cuando tengo que hacer lo bueno y cuando tengo que rechazar lo malo. ¿Estamos? ¿Están todavía aquí? Gracias, Señor. Entonces los invito a que revisemos esta palabra y que podamos descubrir qué es lo que pide el Señor de nosotros. Y estemos así, como dice el apóstol Pablo, entendidos de su buena voluntad para que aprovechemos bien el tiempo. ¿Se acuerda de esa cita de Efesios? No seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hay 4 cosas en esta palabra que yo quiero resaltar. Y la primera es esta: que descubramos nosotros, que nos reencontremos con el verdadero sentido de nuestra devoción. Eso es lo primero que nos dice este pasaje. ¿Con qué me presentaré ante ti, Señor? Oh Jehová de los ejércitos, ¿verdad? ¿Cómo voy a adorarte? ¿Cómo voy a reconocerte? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Cuáles serán las acciones de mi culto? ¿Cuál es la mentalidad, el sentir que yo tengo que desarrollar en mi vida para que tú seas glorificado en mi vida? ¿Cuál es el verdadero sentido de mi devoción? Y aquí hay algo elemental, fundamental, determinante, que tenemos que nosotros entender muy claramente, hermanos. Y es precisamente este sentido de fe, de búsqueda de Dios. ¿Por qué
¿Y para qué estamos creyendo en Dios? ¿Qué es lo que me mueve venir a Él? ¿Solamente la necesidad? ¿Vale la pregunta o no? Claro que vale, porque por ahí nos confundimos, por ahí caímos en el espíritu religioso de este mundo, un mundo que por lo demás es apóstata, porque abandona a Dios. Cuando no ve, no se le da lo que pide, no sabe esperar, no sabe discernir, entonces abandona a Dios. Y nosotros somos de los que perseveran en la salvación de Dios. ¿Estamos claros con eso? Entonces, tenemos que tener claro cuál es el sentido de mi fe, a dónde apunta mi creer, que por lo demás es un creer que no se agota, porque estamos siempre creyendo. ¿Estamos? Nunca puede cansarse de creer. No puede aguantarle a la carne, a ese deseo de desvanecimiento que de repente le demanda: ¿y hasta cuándo vas a creer? Ya estoy cansado de creer. No puedes cansarte. Amén. Para eso es el nombre del Señor. De aquí entonces que la fe, entiéndalo bien, la fe no se inicia con lo material. La fe no tiene que ver con un tema directamente con lo material primero. La fe es espiritual. Amén. Que hace cosas en lo material. Pero la fe no se inicia en lo material. No creemos para algo, creemos para alguien. Amén. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando yo creo, lo primero que hago cuando creo es cuando le adoro. Es porque creo en Él, por cuanto lo reconozco. ¿Verdad que sí? Entonces la fe que Dios te da, el creer que tú tienes, no es para que algo suceda inmediatamente, sino para que alguien sea glorificado. ¿Estamos? Por eso la fe es para conquistar, es para mover montes, es para que cosas sean hechas. ¿Por qué? Porque Dios busca que lo que a nosotros nos suceda, Él sea glorificado en eso. Por eso, al que cree todo le es posible. Bendito sea su nombre. Porque cuando yo creo en Dios, creo para Él, para que Él se glorifique. ¿Sí? Entonces esta necesidad que usted tiene a lo mejor, que le está trayendo quizás hoy día, y que te complica la existencia, y que buscas a Dios para eso, que es válido, vale. Para eso buscamos también a Dios. Pero esa fe te ha sido dada para que Dios se glorifique en esa necesidad. Por eso no puedes dudar de que vendrá, porque si tú le pides algo a Dios, es para que Él se glorifique. Ahora, si se lo pides solamente para ti, hoy puede venir, mañana puede pasar, y Dios no se va a glorificar ahí, porque luego te olvidas. Pero si tú estás buscando a Dios en esa necesidad para que Él se glorifique, entonces, queridos, tú vas a recibir. Amén. Si bien la fe nos lleva a las obras, escuche esto es muy importante entenderlo. La fe nos lleva a las obras, porque la fe sin obras está muerta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú crees, tiene que haber una acción consecuente. Entonces, la fe nos lleva a las obras. Sin embargo, las obras no hacen la fe. Las obras no hacen la fe. Y lo que esto significa es que no conseguimos de Dios por lo que hacemos, sino conseguimos de Él por lo que nosotros somos. Amén. Y a eso me refiero con esto. Es decir, la fe nos va a llevar posteriormente a una acción. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a descubrir primero lo que nosotros somos en Dios. ¿Qué eres tú en Dios? Eres una pobre criatura que está tratando de clamar a un Dios eterno que a lo mejor está lejano para ti, que no lo conoces, y a ver si te escucha. ¿O eres su hijo, quien tiene legítimo derecho por su gracia a entrar en su presencia y ser oído? ¿Verdad que sí? Efesios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es cosa de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién tiene que glorificarse y gloriarse con las cosas que te sucedan? Es el Señor.
Amén. Porque luego dice en el verso 10 del capítulo 2 de Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces las obras, las cosas que nosotros vamos a hacer en nuestra vida, para Dios no tienen una gran relevancia, no tienen una trascendencia. ¿Por qué? Porque Él las preparó para que tú las hicieses. ¿Qué es lo que tiene una trascendencia, una relevancia? Es cuánto tú glorificas al Señor con lo que Él te da. ¿Qué te parece? Así que tenemos que entender, queridos, de acuerdo a este pasaje, que Dios no se compra. Amén. Dios no se compra. No lo compra ningún sacrificio nuestro, no lo compra ninguna ofrenda, no lo compra ninguna cosa. ¿Cuál es el sentido de tu diezmo, de tu ofrenda, del dar en este aspecto directo? No es que tú estás tratando de comprar el favor de Dios, es que tú estás honrando al Señor con lo que tú tienes. Amén. Por eso lo haces con ímpetu, con devoción, con regularidad, con pasión. ¿Por qué? Porque tú quieres honrar al Señor. Cuando yo estoy tratando de comprar a Dios, choco con una muralla muy grande y eterna. A Él no lo mueven los actos que nosotros hagamos con el interés de obtener algo de Él. Por muy devoto que parezca, no lo mueve. Mira, el verso 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? O sea, ¿sacrificaré a mi hijo? Entre paréntesis, con ello queda muy en claro que el sacrificio de humanos no tiene que ver con la devoción a Dios. Amén. Es la primera cosa que nosotros podemos rescatar ahí. Pero el trasfondo de esta palabra nos hace entender que Dios no se conmueve con lo que tú vas a hacer. Amén. Aun cuando Él te preparó para buenas obras, aun cuando el resultado de tu fe se va a ver a través de tus obras, pero eso te va a dar gozo, eso te va a ayudar a descubrir más al Señor, pero acercarte a Él, pero obtener de Él. No. Lo que realmente te acerca a Dios es otra cosa. El verdadero sentido de nuestra devoción, querido, no es adquisitiva. Amén. Usted no adquiere de Dios con su devoción. A veces en el mundo de hoy tan mercantil, de libre mercado, que todos tenemos que pagar un precio, creemos que tengo que acercarme y hacer algo comprando, pagando algo, adquiriendo. Lo único que usted tiene que adquirir en el Señor es sabiduría. Amén. Inteligencia para rendirse a Él cada día. Pero en nuestra devoción no es adquisitiva, no es un poder adquisitivo, sino de obediencia. Amén. ¿Qué hace la devoción en ti? La devoción te hace obediente. Amén. A toda condición, incondicionalmente yo obedeceré al Señor, porque no estoy comprando un derecho. El derecho lo compró Cristo en la cruz, en su sacrificio. Amén, aleluya. Ya no hay precio que pagar por el pecado. Ya no hay precio que pagar por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Usted no tiene que agradarlo en el sentido de que yo estoy haciendo algo para convencerte y comprarte y tenerte a mi disposición. Estoy para honrarte, para rendirme con todo mi corazón. ¿Lo está entendiendo? Entonces recibimos como una consecuencia de la obediencia. ¿No suena lindo? Porque la palabra de Dios es linda. Es decir, nosotros vivimos para obedecer, por lo tanto pedimos para recibir. Eso dice Juan capítulo 15, verso 7.
permaneced en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros. O dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. ¿Por qué? Porque vivimos por y para la obediencia. Por lo tanto, esa obediencia me mete en un ámbito, en un círculo que significa recibir. El que siembra, cosecha. El que da, recibe. Es efecto, es causa y efecto. Entonces, tu vida, tu verdadera devoción no tiene que ver con cuánto tú estás comprando o adquiriendo de Dios, como si pudiésemos hacerlo. Cuánto tú recibes de Dios. Ahí se nota nuestra fe. ¿Cuánto usted ha recibido del Señor? Eso dice cuánto tú crees, porque la fe que te fue dada fue para que tú glorifiques al Señor en tu vida. Amén. Por eso tiene que ponerle tinca cada vez que tiene una adversidad, cada vez que un problema se hace incesante y está ahí estorbándote. Quizás una enfermedad, quizás un problema familiar, quizás un problema de concepto, que no puedes entender algo, por lo tanto no puedes cambiar la conducta y está ahí atentando contra ti. Pero tú, por otra parte, ¿qué tienes que hacer? Creer en Dios, buscarlo cada día. Amén. No cesar de ello, porque eso moverá la piedra. Eso hará cosas grandes. ¿Cuál es el sentido de nuestra obediencia? Estamos llamados para honrar y servir al Señor. Lo hacemos a través de la obediencia. Ahora, ¿cuál es el sentido de la obediencia? ¿En qué tenemos que obedecer, en otras palabras? Y aquí nos metemos en la clave del pasaje. 3 cosas te pide el Señor. Simplemente o solamente 3 cosas: justicia, misericordia y humildad. Amén. Déjeme hablarle un poquito de cada una de ellas para que concluyamos y salgamos de aquí hoy día con una devoción genuina, entendidos de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Esa caída de voz significa un traguito de miel. De nuestras abejas de Coyihuay. Gloria a Dios. ¿Cuál es el sentido de que tú obedezcas? ¿Para qué lo obedeces? Diga conmigo: para justicia. ¿Para qué lo obedecemos? Para justicia. Déjeme leerle de nuevo este verso 8. Oh hombre, oh mujer, oh el que busca a Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno? El mundo de hoy no sabe lo que es bueno. Todo es relativo. Cualquier cosa puede ser buena. Pero Dios te ha dicho lo que es bueno. Amén. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Amén. ¿La justicia para qué es? Es para hacerla. Amén. Para involucrar este valor, este sentido de vida, involucrarlo a tu conducta, a tu manera de pensar, a tu manera de juzgar las cosas, de evaluar las cosas, de valorar a los otros o no. Ese es el sentido. Y nosotros vivimos para la justicia. La palabra en el lenguaje original aquí, en el hebreo, de justicia, es la palabra mishpat. Linda palabra, mishpat. Y esta palabra tiene 2 significados directos. Por una parte, habla y está en relación con el juicio en cuanto a las funciones de un juez. ¿Qué hace un juez? Tenemos un par de futuros abogados aquí. ¿Qué hace un juez? Un juez recoge una causa y determina un veredicto conforme a esa causa. ¿Estamos? Abogados, señores, ¿estoy correcto?
¿No estoy correcto? Ya. Eso hace un juez. Queridos, tú y yo en este mundo hemos sido puestos como jueces. Dice la palabra en Corintios capítulo 2, primera de Corintios capítulo 2, en el verso 14 me parece que es, o por ahí. Dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Amén. ¿Le gusta estar en esa posición o no? ¿Buena o no? El espiritual juzga todas las cosas. A mí no me vengan con juicio, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor. Claro, yo estoy en una posición de privilegio. Yo puedo juzgar todas las cosas, puedo aplicar el sentido de juicio. Y el primer entendido que tengo que tener aquí con respecto a este juicio que tengo que aplicar es que tengo que acoger una causa y determinar un veredicto. ¿Amén? Ahora déjeme dejarle esto en stand-by para hablarle de lo segundo. El segundo significado de la palabra mishpat tiene que ver con el sentido del derecho propiamente. No puede haber justicia si no hay derecho. ¿Amén? Y en relación con esto, la palabra nos habla de corresponder al otro con equidad, con valor del otro mismo. Es decir, yo amo al otro como me amo a mí mismo. Amén. Lo que yo tengo, el otro también lo puede tener. ¿Verdad que sí? Así que cuando Dios nos pide que nosotros hagamos justicia en esta vida, nos lleva a dos cosas determinantes. Primero, a atender su causa. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Amén. Dios te está diciendo desde el cielo: querido mío, no te desesperes por lo que necesitas, por lo que aspiras, aún por lo que sueñas. Bien, hazlo presente delante de mí, pero no te desesperes, porque por lo que tienes que vivir apasionado es porque cumplas mi causa. Amén. La acojas la causa y determines un veredicto. ¿Cómo se determina un veredicto? A través de la palabra dicha, de la palabra de autoridad. Con un martillo aquí, ¡pa! ¡Así sea! ¿Estamos claros? Por eso tu palabra de fe tiene autoridad para deshacer las cosas del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Así tú determinas la justicia de Dios, la ejerces, la acoges. Señor, estoy en esta situación, o veo esta situación en mi nación, o en mi ciudad, o en mi familia, sea donde sea. Yo la tomo, Señor, y juzgo, determino un veredicto, determino tu gracia, determino tu reino, determino que venga la luz. ¿Estamos? Entonces los cristianos, más que gente que se pasa rogando nomás, el ruego, que es bíblico, es espiritual, es parte de la vida del cristiano, es previo. Amén, iglesia. No te puedes quedar solamente con el ruego. Tiene que haber una oración. ¿Y una oración qué significa? Con todo ruego y oración. Ese soy yo, perdone. El Señor le regaló un auto a los pastores. Gloria a Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Llévale a la Silvita por si alega, porque de repente ella sabe cómo ser. ¿Estamos, iglesia? Entonces, con esto de la te perdí justicia, querido, usted tiene que aplicar. Estamos en el tema de la oración. Gracias, Señor. Y esto es importante que lo aprenda, amado. Porque no es solamente el ruego dijimos es previo, el ruego es la primera parte de tu oración, pero la oración misma es una declaración de fe. Amén. Padre, yo te ruego por esta ciudad, yo te ruego, Señor, por el mal, por la vulnerabilidad de nuestros jóvenes y de nuestros niños.
Yo te ruego por la impiedad que hay en los gobiernos a veces. Yo te ruego por estas personas, etcétera, etcétera. Usted está rogando delante del Señor, amén. Te ruego que ellos sean salvos, que ellos sean salvos, Señor, amén. Pero luego de eso viene una declaración de fe. Por tanto, Padre, yo declaro tu favor, yo declaro tu gracia, yo declaro que tu misericordia no se ha cortado sobre esta nación. Yo declaro avivamiento sobre esta nación, amén. ¿Me entiende? Entonces no puede haber solamente una parte, tiene que ser completa. Y eso es meterse con la causa de Dios y determinar un veredicto. Pero esto suena muy inconsecuente. Queridos, si tu justicia no tiene la segunda parte, es como que tu cruz tenga un solo palito. Y cuando tú haces justicia, haces derecho. Amén. Lo que yo tengo, como dijimos, el otro también lo puede tener. Voy a contribuir para que el otro lo tenga. ¿Qué le parece? Amén. Entonces, si a mí me va tan bien y vivo con 100, por poner un ejemplo cualquiera, y vivo bien y vivo contento y cubro todas las cosas y puedo hacer generosidad con ello, incluso vivo bien con 100, pero resulta que tengo 1000, significa que el capital que yo tengo puede potenciar 9 veces a otros, ¿o no? ¿Se imagina si todos aplicáramos el derecho en este mundo? No existiría la pobreza que tenemos. ¿Estamos claros? Si cada cual diera al otro lo que le corresponde, si pudiéramos repartir como corresponde. De eso se trata la vida en la iglesia, querido, de que aprendamos a repartir unos con otros como corresponde. Por eso usted aprende valores del reino. ¿Estamos claros? No para que se llene de gordura y de opulencia y tiene de todo y el hermano está en necesidad y usted, extraordinario, casa de 800,000 UF. Una exageración, pero vale. Y al otro no le alcanza ni siquiera para esas viviendas de 600 UF, que hay que terminarlas por lo demás. ¿Me hago entender? ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia. Aleluya. Lo justo busca a Dios. Aleluya. A través de los hechos de nuestra vida. En cómo miro, cómo me involucro con el sentido del reino y cómo los otros tienen. Es decir, lo justo, la justicia nos involucra 100% con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo dice, tú tienes un camino directo con Dios. Amén. Y tienes una relación con Él para honrarlo, para comportarte como es digno de Él. Amén. Pero también tienes la obligación, el sentido de la vida, de tener una equilibrada relación con los demás. ¿Estamos? No que anden altos y bajos por ahí, sino que estemos uno en el Señor. ¿Lo entendemos, amados? Que hagas justicia y que ames misericordia. Me llama la atención de esta otra parte del texto, porque no es que hagamos la misericordia solamente, sino que amen la misericordia. Amén. Porque amar es la acción que más nos acerca y nos asemeja a Dios. Dios es amor. Todo aquel que ama decide descubrir e involucrarse con lo bueno y desprenderse de sí mismo como único propósito existencial. Amén. Cuando yo amo, la razón de mi vida no son mis propias satisfacciones, sino también las satisfacciones del otro. ¿Estamos claros? Entonces, amar es vivir de acuerdo a como Dios es. Dios es amor. Y misericordia es vivir con el alma proyectada hacia la necesidad de otros. Amén. Muchos de repente andamos buscando, como dice mi pastor, mi papi espiritual. Dice, nótese que digo, vamos. Amén. Me involucro en el problema.
Por eso tenemos que luchar contra esta mentalidad que a veces nos logra atrapar. Muchos de nosotros andamos buscando cómo yo puedo satisfacer mi necesidad y vivir tranquilo y sentirme en lugar de vivir pendiente de cómo yo puedo ayudar al otro. Y ese es el problema que tenemos en este mundo con nuestra fe, los hermanos. Amén, iglesia. Que ames misericordia, que te andes proyectando, no para cómo te va a ir y vas a invertir todo tu tiempo, toda tu energía, toda tu familia, todo. Bien, Dios te va a bendecir con eso, pero que eso sea para que otros tengan lo que tú tienes. Amén. Que otros puedan acceder a las cosas que Dios te ha dado. ¿Sí? Eso significa que si te sobra uno, lo compartes con el que tiene la necesidad. Esta es la idea. Andamos buscando nosotros cómo nos puede ir mejor. Y en realidad lo que tenemos que buscar, porque déjame decirte por la palabra de Dios, te va a ir bien. Si estás en el Señor, te va a ir bien. No tienes que andar buscando la bendición porque la bendición te alcanza, ¿sí o no? Amén, te va a ir bien. Hagas lo que hagas con la obra de tus manos, te va a ir bien. Entonces no tienes que andar buscando cómo me puede ir mejor. ¿Qué tienes que andar buscando? ¿Cómo le puede ir mejor a otro? Y sobre todo al que le va súper mal. Porque al que le va súper mal, lo que a veces nos pasa es que lo juzgamos. Mira cómo está ese pobre, esa pobre. ¿En qué nos habrá obedecido? ¿En qué carnalidad andará? Decimos. Dios nos libre. Amén, iglesia. Entonces, por esto hay que amar misericordia. Estoy leyendo una reflexión que escribí hace un tiempo. Porque con el amor, hay que amar misericordia, porque con el amor te dispones aunque sea difícil. ¿Amén? A veces es difícil hacer misericordia, ¿sí o no? Porque resulta que cuando tú haces misericordia, a veces pueden aprovecharse de ti. ¿Verdad que sí? ¿O no hemos escuchado esto en la iglesia que es típica? Vienen por los puros panes y peces. ¿Lo has escuchado? Bueno, ¿y cuál es el problema si le sobran panes y peces? ¿Amén? ¿No son para eso? ¿Amén? ¿No son para que tú hagas buenas obras en otro? ¿Qué problema tienes con que el otro se aproveche de lo bueno que tú estás haciendo? ¿No estás tú para hacer el bien solamente? Ahora, si el otro no lo aprovecha y se burla de ti, ¿de quién será el problema? No es de ti, porque tú le estás haciendo el bien. ¿Estamos claros? Entonces, con el amor nos disponemos a hacer el bien aunque sea difícil, y con la misericordia nos involucramos para hacerlo mejor. ¿Me entiendes o no? Entonces yo amo misericordia. ¿Por qué? Porque te voy a hacer bien y te voy a hacer buen bien. No te doy un par de chauchas, no te doy una migaja de tiempo, te doy tiempo de calidad. ¿Estamos, iglesia? ¿Lo entiende? Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Que hagamos justicia, que amemos misericordia. ¿Y qué más pide? Que camines en humildad delante de Él. Amén. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios ama a los humildes y resiste a los soberbios. Amén. ¿Conoce un tornillito o un tornillote que tiene unos hilos gruesos así? Que cuando uno lo pone, este mueble tiene soberbio, sale mueble. ¿Por qué se le llama soberbio a ese tornillo? Porque se agarra de ahí, nadie lo saca. ¿Verdad? O sea, uno cuando quiere sacar por la mala al soberbio, se rompe el mueble, ese es el fin. Bueno, hoy día hay unas maderas tan piñuflas que sale todo. Pero se trata de que se agarre firme, ¿verdad? Lo opuesto a la humildad es la soberbia. Y la soberbia
Es esa actitud diabólica que te empecina, te ancla a tu propia razón, a tu propio sentimiento, sobre todo cuando se trata con lo que tú sientes. Amén. Por ejemplo, tienes que perdonar, pero estás tan anclado al dolor que te causaron por causa de la ofensa o del mal que te hicieron. Estás tan anclado al recuerdo, tan anclado a la amargura, al dolor que te causa eso, que es imposible que tú te proyectes a sentir bondad hacia el otro que te causó el mal. Por lo tanto, no perdonas. Y eso es ser soberbio. ¿Me hago entender? ¿Qué es ser humilde, por otra parte, en esto mismo? Ser humilde es aquel que dice: no voy a considerar el sentimiento que tengo, sino voy a hacer simplemente lo que Dios dice. Y en este caso voy a decir: perdono, perdono, perdono. Amén. Cada vez que yo digo perdono, para terminar con esta idea, cada vez que yo digo perdono, estoy diciendo: no considero el sentimiento, no considero la falta, lo que considero es lo bueno. Lo bueno es que el otro tenga una opción de misericordia por mucha maldad que haya hecho. ¿Amén o no? ¿Estamos claros? Entonces, iglesia, para ir concluyendo, Dios te pide que tú camines, dice el texto, humillarte y humillarte ante tu Dios. Me gusta como lo dice el apóstol Pedro en su carta, capítulo 5, primera carta. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. No dice cuando fuere necesario, dice cuando fuere tiempo. Kairos, tiempo de Dios, cuando Él lo determine. Pero Señor, yo estoy urgido. No ungido, urgido. Necesito ahora ya. Tú me dijiste que hacías milagros ahora quítame la dolencia, ahora sácame de este mal, ahora, Señor. Pero el humilde dice: Señor, yo confío en ti pese a lo que sienta y a lo que vivo. Me humillo ante ti, humillo el grito de mi derecho, de mi clamor, de que se me hagan ahora las cosas. Venga tu reino y hágase tu voluntad, cúmplanse tus tiempos. Cuanto más se demore una respuesta de Dios a tu vida, es cuanto más tú mismo vas a sacar provecho. Pero ¿sabes cuál es lo extraordinario de todo? Otros van a sacar provecho. Amén. ¿Qué es lo que grita la ansiedad, la loca ansiedad que te hace soberbio? ¡Sálvese quien pueda! ¿Sí o no? Y corre por ahí y pega unas patadas y se abre paso, no importando quiénes estén a tu lado. La cuestión es que tú te sientas mejor. ¿Cuál es el sentido de la religiosidad hoy en día? Que tú te sientas mejor, que tú experimentes satisfacción. ¿Cuál es la fe que a veces se predica? La fe que a veces se predica es que la fe produzca en ti satisfacción, a tu emoción, a tu sentimiento. Pero a veces la carne tiene que oprimirse para que salga ese jugo del Espíritu que honrará al Señor pese a las circunstancias. Amén. ¿Cree usted que Dios te puede conceder todo lo que tú necesitas y pides? ¿Lo cree? ¿Crees que Dios desea para ti lo mejor de tu vida? Entonces, si crees verdaderamente, tienes que ser humilde para esperar su tiempo. Amén. Para esperar su tiempo. Amén. Alguien me preguntó por ahí, hace poco tiempo atrás: pastor, ¿qué hay que hacer para ser bendecido como usted en el ministerio? Bueno, yo llevo ya 22 años de ministerio ininterrumpido, sirviendo al Señor semana tras semana. Y este año recién estoy cosechando, como anhelaba, que las cosas se te den más fácil. Amén. Así que si te esperáis unos 20 años, vas a estar bien. Te bendigo. Amén. Es como
como cuando usted ve a sus nietos crecer y ve al hijo, al papá de los nietos, que están ahí en toda la efervescencia de la crianza y de las mañas que aparecen y que de repente, porque hoy día los cabros nacen con unos chips de inteligencia pero increíbles, ¿sí o no? Así como son lindos, son también feos, en el sentido de cómo se manifiesta la maldad de repente por eso. Entonces hay que ser más sabio, hay que tener entendimiento. Entonces yo les digo, hija o hijo, no te preocupes, solo te faltan unos 18 años. Amén. No le entusiasma eso porque le gusta, a mí también, el Dios de lo instantáneo. Pero ¿qué si el Señor decide llevarte consigo en una lucha que tenga que ver con 20 años de tu vida? Le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Amén. Si el Señor lo determina para tus días y tú tienes que lidiar con eso una cantidad de años, te aseguro por la palabra, por la experiencia, voy a cumplir 40 años en Cristo, gloria a Dios. Te aseguro por todo esto que verás siempre la mano del Señor. Siempre. Mientras más te humilles ante Él. Mientras más te humilles ante Él. ¿Cuándo te humilla? Simplemente cuando usted se agacha y algo se levanta. Amén. Por eso me encanta. Ahora uno no tiene que juzgar por lo físico, porque lo importante está aquí adentro en el corazón. Amén. Pero los cristianos hay algo físico que tiene que manifestarse y yo le animo cuando estamos juntos. Es maravilloso cuando veo a mis hermanos trascender de sí mismos y levantar sus manitos al cielo para declarar cuán grande es Dios. Amén. ¿Es lindo o no es lindo? Que usted trasciende de sí mismo. A lo mejor no le gusta la canción, a lo mejor está en una situación que requiere otra, pero usted trasciende y levanta sus manos. Me humillo, me despojo de lo que siento. ¿Sí? El gran Dios que aniquila la fe de muchos, querido, no es el dinero. No es el dinero. ¿Sabe cuál es? El sentido de satisfacción. El deseo, de satisfacción. No busque a Dios para satisfacerse. Dios siempre te va a satisfacer. Amén. Búscalo para tú satisfacerlo a Él. Para tú llenar todo el ámbito que te rodea con su gloria y majestad a través de su vida. ¿Qué busca Dios de ti? ¿Qué busca, iglesia, Dios de ti en este tiempo? Que te entregues a Él con todo tu corazón para hacerlo presente cada día en cada situación que tú vivas. Amén. Que no intentes comprarlo a través de cosas que vas a hacer. Que todo lo que tú vas a hacer sea para que Él sea glorificado. Ya sea que des mucho o des poco, sea para su gloria. Amén. Sea que vivamos o que muramos, para Él lo hacemos, para su gloria. ¿Estamos claros? Por eso entonces voy a vivir en justicia. Aleluya. Tomando la causa de Dios y decretando su palabra y haciendo derecho a los que están a mi alrededor, luchando por el derecho de los otros. Señor, amando misericordia de manera que nada me frene a hacer lo mejor por otros. ¿Estamos claros? Lo mejor por otros. Y siendo humilde ante Dios para esperar en Él cuanto Él quiera. Porque mientras más espera, mejor. Es la primavera. Salió hasta verso. Póngase en pie. Gracias, querido. Un texto muy oportuno que me llega. Déjeme leérselo. Dice la palabra de Dios en relación con su templo, con su casa. Esta es la casa de Dios, amén. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare
a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga conmigo, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el sentido de tu devoción, iglesia. Adolfo, gracias, Señor. Amén. Tenemos el poder, querido. Jesús lo dijo de esta manera: cuando oren, oren así: tú seas exaltado, santificado sea tu nombre. Amén. Oh, esta cosa está fea, Dios, en nuestra nación. Oh, esto está horrible en mi familia. Oh, esto está horrible en mi vida. Padre, que aquí santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Amén. Tú y yo tenemos el poder de hacer la justicia de Dios. Tú y yo tenemos el poder de traer su misericordia sobre cada circunstancia. Tú y yo tenemos el poder de que Él nos escucha y atenderá nuestro clamor. Es difícil la situación que estás viviendo, que estás viendo entre los tuyos, con tu familia quizás, o donde sea que tú estás. Allí tú puedes decir: Señor, yo voy a traer tu justicia, voy a traer tu misericordia, me voy a humillar delante de ti para que tú te glorifiques. Puedes levantar tu mano. Padre, te doy mi vida, te damos nuestro corazón, Señor, con la cual te podemos recibir, entender, percibir, conocer. Dios mío, gracias por esta oportunidad para encontrarnos verdaderamente contigo. Creemos, diga por favor conmigo, creemos que perdonaste nuestros pecados. Ya no hay que hacer algo para encontrarte, solo entregarnos a ti, Señor, y vivir, Señor. Gracias. Dígale: recibo tu gracia, recibo lo que necesito, recibo lo que pido, recibo lo que sueño, porque mi confianza está en ti. Mi vida te pertenece, es para tu gloria. Todo lo que me sucede, todo lo que me sucede es para tu gloria, es para tu gloria, Jesús. Denle un aplauso al Rey de Gloria con todo su corazón. Es para tu gloria. Gracias.